Con su permiso, querida presidenta. Adelante, compañero diputado. El que suscribe, diputado Marco Antonio del Ángel, con fundamento en el artículo 34, fracción primera de nuestra Constitución Política Local, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción octava al artículo 43 de la Constitución de Veracruz y reforma la sección tercera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, con base en la siguiente exposición de motivos. Compañeros diputados, por ahí del año 2000, cuando fue la alternancia, un grupo de grandes mexicanos de todas las expresiones políticas hicieron un planteamiento: que la transición a la democracia no se perdiera, y que para que no se perdiera era importante que tuviera su desenlace en un nuevo acuerdo en lo fundamental. En mi partido hay un hombre que estuvo cerca de esas posiciones, el maestro Alberto Aguilar Iñárritu. Puedo decirle sin temor a equivocarme que el maestro Alberto Aguilar Iñárritu es el hombre más lúcido de mi partido para estos temas. Quizá no pueda ser de los que están arriba en la élite, pero es el hombre más sabio de mi partido en estos temas. Y es en ese sentido que va por él esta iniciativa. Compañeros, tenemos reformas económicas, claro que sí, pero quiero decirles que en política se es lo que se hace. México es un archipiélago de indignación. Ciudadanos y colectivos no encuentran la manera de canalizar y hacer que trasciendan sus preocupaciones. Puedo asegurar que el ánimo nacional es de depresión, de resignación y aislamiento. Vivimos desde hace muchos años un sentimiento de agravio y de impotencia. Existen reformas económicas, pero también coexisten con la captura de los poderes del Estado. Existen reformas económicas, pero también existe el reparto vulgar de los cargos de los organismos autónomos del Estado por la partidocracia, ejecutivos federales y ejecutivos estatales. Tenemos reforma energética, señores, pero también contamos con exclusión política. Contamos hoy con la captura del Chapo Guzmán, pero no tenemos el directorio de complicidades políticas y económicas que reclama el pueblo, que han hecho que este personaje sea el mayor capo en el mundo entero. Tenemos también el apagón analógico, y veo que muchos políticos están ahí regalando teles de plasma al pueblo, lucrando siempre, siempre lucrando. Pero también contamos con el despido indignante y humillante de Carmen Aristegui. Entonces, pues, se gobierna para las apariencias, con el objeto de construir percepciones que son alejadas de la realidad que vive nuestro país y nuestro Estado, con el objeto siempre de pensar en la elección siguiente. En el 2006, Manlio Fabio Beltrones, actual presidente del partido, daba un diagnóstico y se los voy a dar, voy a citar textualmente. Cuando criticaba al señor Felipe Calderón, él decía: las reformas se construyen con el ejercicio cotidiano de gobernar. Hoy, en enero del 2016, parece que este diagnóstico es el mismo, es el mismo. Hay reformas, pero no hay ejercicio del buen gobierno. Entonces, compañeros, allá la élite que manda, de todos los partidos políticos, todos, creen que con el acto de promulgar las reformas se llega al buen gobierno. Así mágicamente, ya reformamos y ya cerramos el Estado, cerramos las instituciones y vamos a cumplir con nuestra misión. Y fíjense que no, que la situación no está tan bien. En México carecemos, pues, en los 3 niveles de gobierno
del oficio político, de la sensibilidad, en los 3 niveles. Puedo afirmar aquí en este Congreso, señores legisladores, que uno de los fracasos de mi generación, la mía, es que muchos compañeros adoran más el dinero que el servicio público, y esta es la tragedia del actual tiempo mexicano. Quien llega a cualquier cargo, en automático está pensando en treparse en el siguiente, sin ni siquiera haber hecho el ejercicio honesto de decir si cumplió con su función con dignidad y con el decoro. Entonces, pues, la transición no culminó en un nuevo entramado institucional y normativo que cambiara las formas de ejercer el poder en México. Por lo tanto, yo planteo que es necesario innovar desde lo local y lo nacional y no al revés. Ya no hay superhombres ni superpresidentes. Ya no, señores. Eso ha quedado claro. Se los digo a los de mi partido. La reforma del Estado, entonces, debe de ser ese arreglo en lo fundamental. Para ello se debe entender que en México no contamos con las instituciones para canalizar la pluralidad que hoy reclama el pueblo de México. Pluralidad, pero también nuevas formas de ejercer el poder. Es imposible, bajo el sistema de organización política, que se puedan coincidir el pluralismo, la representación efectiva y la coexistencia política civilizada. Señores, el pueblo de México ha cambiado, pero las instituciones, los reglamentos y el personal político no ha cambiado. Existen en todos los estados de la República, en mayor o menor medida, la personalización del poder público, el agandalle de recursos públicos para los de casa y la exclusión permanente para las oposiciones. Existe también en ese ejercicio del poder indiferencia, linchamiento y tácticas de desgaste para los movimientos sociales que reclaman el mínimo de justicia. Tenemos, señores, polarización política, pero esta no se da en base a las ideas, se da en base a la coyuntura. Se ve, todos los actores están esperando qué político es el que la riega, qué político en la semana es el que se chingó el mayor dinero o cuál fue el que cometió la pifia, pero no se está gobernando con ideales, con doctrina. Se ha enterrado a Gómez Morín en Acción Nacional. En mi partido hemos enterrado a Carlos Alberto Madrazo. En el Partido de la Revolución Democrática han enterrado y pisoteado los ideales de Cuauhtémoc Cárdenas. Qué bonito país, qué bonito estado. Señores, todo esto estaría muy bien, esa competencia política, como lo dije anteriormente, si en verdad fueran las ideas, la ideología y las doctrinas. Pero aparte tenemos algo más grave que este problema político. No contamos con bienes públicos, no tenemos crecimiento económico, no tenemos paz social, no tenemos seguridad, no tenemos una educación de calidad, no tenemos la redistribución del ingreso que nos haga una nación justa en verdad. En ese contexto, señores, debemos entender que necesitamos ante la dispersión un gobierno fuerte, pero un gobierno fuerte no como lo plantean algunos compañeros de mi partido, que vamos nosotros a reconstruir la presidencia imperial. No, no es ahí como se hace un gobierno fuerte. No, señores, allá de aquellos que están adulando y se frotan las manos con la presidencia imperial. Ese no es el camino. El camino es contar con un gobierno fuerte que produzca gobernabilidad democrática. ¿Qué es este concepto? Les voy a dar uno del maestro Alberto Aguilar Iñárritu. Para Aguilar Iñárritu, gobernabilidad es la capacidad institucional de absorber las tensiones provocadas por el cambio social. Es en ese sentido que necesitamos un ejecutivo fuerte, pero un legislativo igualmente de fuerte. Los necesitamos, pero no lo hemos podido hacer
por la mezquindad política. Hoy puedo asegurar que gran parte de la sociedad, más del 80%, no se siente identificada con las instituciones políticas del país. No tenemos una cultura política del entendimiento, pero sobre todo de la confianza con el interlocutor. Entonces, señores, el primer paso de ese viaje de 1000 millas es contar con un jefe de gabinete, pero un jefe de gabinete que entienda que no se debe de avasallar a otro poder, un jefe de gabinete que entienda la realidad plural que tiene este país, que no lo haga por conveniencia, que lo haga por profunda convicción y vocación democrática. La creación, señores, del jefe de gabinete que estoy proponiendo es separar las funciones del gobierno y del partido. En México y en Veracruz sabemos que no es posible, no está en nuestro chip, no está en nuestro ADN mexicano el poder coexistir. En el momento que estás en el cargo, se empiezan a agandallar y lo que debemos de evitar es ese agandalle. Por eso propongo ese jefe de Estado, ese jefe de gabinete, que acordará, explicará e implementará las decisiones políticas del gobernador en el Congreso. ¿Y cuál sería, pues, la salvaguarda política que debemos darnos todos los actores? Que ese jefe de gabinete no podrá ser candidato a gobernador en la próxima elección, con el objeto de no distraerlo de sus funciones. O sea, ese jefe de gabinete no podrá participar en el periodo próximo a gobernador, para que tengamos esa seguridad de que no se va a distraer de su función. Como premisa fundamental, señores diputados, el jefe de gabinete tendrá las siguientes funciones: supervisar las actividades de la Secretaría de Gobierno e informar al gobernador, conducir las relaciones del gobierno con el Congreso, refrendar los decretos que expida el Ejecutivo, elaborar los reglamentos que correspondan al Ejecutivo, tramitar los nombramientos que otorgue el gobernador y, sobre todo, asistir a las sesiones de este Congreso local y también intervenir sin voto en las sesiones del Congreso cuando este Congreso lo considere oportuno. De las características del jefe de gabinete que estamos proponiendo, será propuesto por el gobernador en turno, pero aprobado por este Congreso del Estado. Y para tener estabilidad en el cargo, no podrá ser removido por el Ejecutivo, sino por el Congreso, con una mayoría calificada. Se le podrá decir adiós cuando ya no tenga la confianza de las fuerzas políticas. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito proponer la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción octava al artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y reforma la sección tercera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para quedar de la siguiente manera. Artículo primero, se adiciona a la fracción octava al artículo 43 de la Constitución Política Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 43, para ser gobernador se requiere, en su artículo segundo, se reforma la sección tercera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para quedar como sigue. Sección tercera, se sustituye en todo su articulado la leyenda de secretario de gobierno por la de jefatura de gabinete y secretario de gobierno por la de jefe de gabinete. Artículo 18, se agregan las funciones especificadas en la motivación de esta iniciativa al fraccionado subsecuente anterior del presente artículo. Primero, la presente iniciativa, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Por su atención, muchas gracias.